bromean, siempre bromean, también nosotros bromeamos, pero la broma que tenía una intención política se refería a que un día yo había dicho, hace falta un economista, pero entonces se habían confundido y creyeron que yo decía que hacía falta un comunista. Y por eso es que había ido el Che, pues el Che era un revolucionario, era un comunista y era un excelente economista, porque ser economista excelente depende de la idea de lo que quiera ser quien dirige un frente de la economía del país y quien dirige el frente del Banco Nacional de Cuba. Así que en su doble carácter de comunista y economista, no es porque se hubiera llevado un título, sino porque había leído mucho y observaba mucho. Che fue el promotor del trabajo voluntario en nuestro país, porque todos los domingos se iba un día a hacer un trabajo en la agricultura, otro día a probar una máquina, otro día a construir. Nos dejó la herencia de aquella práctica que con su ejemplo conquistó la simpatía o la adhesión o la práctica para millones de nuestros compatriotas. Son muchos los recuerdos que nos dejó. Y es por eso, digo, es uno de los hombres más nobles, más extraordinarios y más desinteresados que he conocido. Lo cual no tendría importancia si uno no cree que los hombres como él existen por millones y millones y millones en las masas. Los hombres que se destaquen de manera singular no podrían hacer nada si muchos millones iguales que él no tengan el embrión, no tengan la capacidad de adquirir esas cualidades. Por eso nuestra revolución se interesó tanto por luchar contra el analfabetismo, por desarrollar la educación. Si antes decía que las ideas eran más poderosas que las armas, la educación es el instrumento por excelencia para que ese ser vivo que es el hombre, regido poderosamente por instintos o leyes naturales, que evolucionó a través, como lo demostró Darwin, y hoy no lo niega nadie. Me refiero a la teoría de la evolución, y decía que nadie lo negaba, porque recuerdo el momento en que el Papa Juan XXIII declaró que la teoría de la evolución no era inconciliable con la doctrina de la creación. Y realmente experimento un gran aprecio por acciones como esa, porque cesó de haber una contradicción entre una teoría científica y una creencia religiosa. Pero ese hombre puede ser como un animalito en la selva, si lo ponen allí en la selva. Tiene inteligencia, se sabe los gramos que hay en una cabeza humana, y se sabe incluso
que es el único ser viviente cuyo cerebro continúa creciendo 2 años y medio después de nacido. Ustedes lo saben, los estudiantes universitarios deben haber leído. Eso tiene una influencia tremenda en el desarrollo de la inteligencia. Niño que no se alimente con todos los elementos adecuados hasta cumplir los 2 años y medio, llega a los 6 años al preescolar o la escuela con la inteligencia disminuida con relación a los niños que se alimentan de una manera adecuada. Y debo decir que una de las cosas más necesarias si queremos igualdad es al menos el derecho a llegar a los 6 años con la capacidad de inteligencia con que nazca un niño. Y sabemos que aquellos, y que en el mundo se cuentan por cientos de millones, que no se alimentan adecuadamente en esas edades, llegan a la edad escolar. Si hubiera escuela, si hubiera maestros capaces de enseñarlos, porque ocurre en que puede alimentarse adecuadamente en esa etapa y después no tenga ni escuela ni maestro. Sí. Pero ¿qué ocurre con los sectores más pobres de la tierra, que están concentrados fundamentalmente en los países del tercer mundo, al que pertenecen las 4/5 partes de la humanidad? Es que en esas regiones se concentran los pobres, los hambrientos, los que no pueden alcanzar ese nivel de capacidad instalada, no de capacidad desarrollada, los que no tienen ni siquiera escuela. Si a ustedes le dicen que hay 860 millones de analfabetos adultos en el mundo, inmediatamente le explican cómo casi el 90% de esos 860 millones de analfabetos viven en el tercer mundo. Porque hay que añadir que en países muy desarrollados hay analfabetos en ese gran vecino cercano a nuestra patria. Hay millones de analfabetos totales, pero hay decenas de millones de analfabetos funcionales. Y nadie tome esto un médico. ¿Qué dice el médico? Yo dije decenas, realmente son 100. Bueno, no, en los países desarrollados no.